Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Aquí estamos una semana más con nuestro cargamento de películas y estrellas de cine. ¿Sabes? Creo tener entre manos un clásico del neorrealismo. Y no un clásico cualquiera. El ladrón de bicicletas. Me encanta, es una película formidable. Vamos a hablar también de actores y actrices fallecidos en accidente de coche. Sigrid, ¿sabes qué me gustaría? Trabajar contigo en los detalles del choque de Jayne Mansfield. Charlaremos del mundo del cortometraje con los directores Néstor López y Óscar Romero. Y en la sección de Jack Bourbon, dedicada al cine de ciencia ficción, tenemos a un par de extraterrestres con nombres muy cinematográficos. ¿Y cómo vamos a llamarlos? No sé. Se me ocurre Abbott y Costello. Sí. Y como siempre, no faltará tampoco nuestro juego de las películas. Este es nuestro menú para hoy, así que vamos ya con el primer plato. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Como decía Antonio hace un momento, esta semana traemos una de las grandes películas de la historia del cine. Este viernes 24 de noviembre se han cumplido 75 años del estreno de Ladrón de bicicletas, dirigida por Vittorio De Sica en 1948. Ladrón de bicicletas forma parte del llamado póker neorrealista de De Sica junto a El limpiabotas, Umberto D y Milagro en Milán. 4 películas que están entre lo mejor de aquella corriente cinematográfica. Al término de la Segunda Guerra Mundial surge en Italia el neorrealismo, un movimiento cinematográfico que ofrecía una nueva actitud ante la realidad, rodando en exteriores con iluminación natural y una importante presencia de actores no profesionales. Y es que el neorrealismo era la necesidad hecha virtud. La industria del cine estaba desmantelada y no había equipos ni estudios donde rodar. Por eso optaba por la sencillez y el naturalismo. Sus historias mostraban la Italia deshecha y miserable que había quedado tras la guerra, y sus tramas se ambientaban entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Maldito sea el día en que nací. No maldigas, hombre. Me entran ganas de tirarme al río, no puedo más. Dios nos ayudará. Obsesión de Visconti y Roma, ciudad abierta de Rossellini están considerados los títulos fundacionales del movimiento, pero fue El ladrón de bicicletas la película que supuso la consagración del neorrealismo en el contexto cinematográfico internacional. Es una gran película. Claro que hay que verla en su contexto. Representa la supervivencia en la posguerra en Italia, pero no puede separarse de las raíces sociales. Es mucho más profundo que un problema social. Ya. Hay muchas ambigüedades maravillosas. Es mucho más profundo que todo Sí, pero el eso. conflicto está claro, ¿no? ¿Es la de tener una bicicleta o se muere de hambre? En efecto, Ladrón de bicicletas transcurre en Roma en los primeros años de la posguerra y cuenta la historia de un trabajador en paro. Ah, Richie, tengo tu puesto. Fijador de carteles. Debes presentarte al centro profesional. Vaya, por fin. Acuérdate de llevar la bicicleta. ¿Necesitas la bicicleta? Está puesto en el contrato. La bicicleta. Vamos, Richie, ¿la bicicleta la tienes o no la tienes? Sí, esta mañana me presentaré. Y cuidado con tomarme el pelo. Si te presentas sin la bicicleta no hay nada que hacer, ¿eh? ¿Crees que voy a esperar otros 2 años? Me presento con la bicicleta. Bueno. El hombre consigue al fin un trabajo y para comprar la bicicleta vende lo poco que tiene, pero en el primer día de su nuevo oficio... ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¿Qué ha ocurrido? Suba. Sígalo, corra. Unos delincuentes le roban la bicicleta. Acudir a la policía es inútil. ¿Se puede hacer alguna cosa? Si tiene tiempo, búsquela usted. Así que, desesperado, el hombre inicia una búsqueda por toda la ciudad, ayudado por su hijo y unos amigos, ya que de la bicicleta depende su supervivencia. Bruno,
Tú ocúpate solo de los timbres y de las bombas, y nada más. Si encuentras algo, silba, no lo olvides. Bruno, ten mucho cuidado. Si la encontramos, fíjate qué alegría. Ven. La anterior película de Vittorio De Sica, El limpiabotas, en la que hacía un amargo retrato de los niños de la posguerra, había molestado bastante a las autoridades, y quizá por ello el director no encontraba financiación en Italia para rodar Ladrón de bicicletas. Así que lo intentó con un gran estudio de Hollywood. Lo contaba Christian De Sica, el hijo del director. Andò da Selznick, que era el marido de Jennifer Jones. Entonces Selznick, que era el marido de Jennifer Jones y gran productor, el productor de Guerra y Paz, le dijo: tengo el dinero para hacer Ladrón de bicicletas, pero el protagonista ha de ser Cary Grant. Y mi padre le contestó: pues muchas gracias, pero no, y adiós muy buenas. E hizo la película con un obrero romano que era Lamberto Maggiolani. Al final, Vittorio De Sica acabó reuniendo un pequeño capital con inversores particulares. Y es que el director estaba decidido a hacer la película con actores no profesionales para dar mayor veracidad a los personajes. El protagonista, Lamberto Maggiolani, era un obrero que acudió al casting para llevar a su hijo a hacer la prueba, y el director, al verle, no eligió al niño, sino a él. Por su parte, Lianela Carel, que interpreta a la madre, era una periodista que vino a entrevistar a De Sica y acabó haciéndose con el papel de María. ¿Estará pronto la gorra, María? Sí. ¿Qué me has puesto aquí? Tortilla. Déjame ver. ¡Qué bien te sientas! ¿Estoy guapo? Pareces un policía. Estate quieto, hombre, que me haces daño. Estate quieto. ¿No ves que vas a despertar a la niña? En cuanto al personaje del hijo, el director escogió al pequeño Enzo Staiola, de 8 años, porque le gustó su forma de andar cuando le vio caminando por la calle. Yo uscivo da scuola e vedevo una macchina che mi seguiva. Yo salía del colegio y me di cuenta de que un coche me seguía. En aquellos años había noticias en Roma de gente que raptaba niños en los barrios pobres, así que eché a correr hasta llegar a casa y de esta forma despisté a De Sica, que era el que me estaba siguiendo. Pero unos días después vinieron a hacer un casting al barrio en el que yo vivía. Yo no participaba en él, estaba entre la gente, mirando lo que hacían. Cuando de pronto De Sica me vio, vino hacia mí y dijo: ¿es ese? La película se rodó en pocos días y ninguna escena se filmó en estudio, sino en la calle y viviendas o locales reales. Vittorio De Sica utilizaba toda clase de trucos para adaptarse al pequeño presupuesto que tenía la película. Enzo Staiola otra vez. Para hacer una escena necesitábamos muchos extras que no teníamos, así que la rodamos al lado del Estadio Flaminio e íbamos oyendo la radio para tener todo dispuesto para rodar justo cuando saliese la gente al terminar el partido. En otra escena, que se rodaba en la plaza de Víctor Manuel, el director necesitaba que los tranvías no pasaran durante la filmación. Así que el jefe de producción, Roberto Moretti, se disfrazó de interventor de tranvías, se situó en medio de un cruce e hizo desviar todos los tranvías llenos de gente el tiempo necesario para rodar la escena, antes de que en el servicio municipal se dieran cuenta de lo que pasaba y fuera detenido por la policía. Ladrón de bicicletas está maravillosamente fotografiada en un crudo blanco y negro que da a la película un tono casi documental, como si fuera un fresco de la pobreza que se vivía en las calles de la Italia de entonces. ¿Te comerías una empanada? Anda, vamos. Vamos, ven. Perdidos por 1000, perdidos por 100. No sé quién nos manda a estar aquí sufriendo. También mostraba cierta crítica hacia la Iglesia a través de la escena de los seminaristas o contra los inoperantes sindicatos. Si no hay trabajo, la gente no se coloca. Desde luego, nosotros, como siempre, hemos hecho presente la situación a la oficina central. Con los subsidios no se resuelve nada. El subsidio humilla al trabajador. Se gasta en un momento y todo queda como antes. Aquí hace falta un gran programa de obras públicas. En resumen, ¿qué han dicho hoy en la reunión? Lo mismo que siempre. Pero más allá de su valor documental de aquella Italia, la película está llena de poesía, la que destila la tristeza en la que viven los protagonistas, un padre y un hijo que, pese a lo difícil de su situación, mantienen entre ellos una relación llena de ternura, filtrada a través de sus miradas, de sus caricias y de sus rostros afligidos al borde de la desesperación. Comprendes que es preciso encontrarla, porque si no, no se come. ¿Qué se puede hacer? Hace falta ir a Puerta Portese todos los días, porque allí podemos tropezar con el ladrón. Sí, aquellos
no se dejarán ver por allí. En la presentación de la película para el canal TCM, el actor Juan Diego Botto destacaba especialmente este aspecto de Ladrón de bicicletas. Es una de esas películas que creo que si las ves en la edad adecuada no se te olvidan más. A mí lo que me impactó de Ladrón de bicicletas es ese niño y ese padre, ¿no? Hay algo ahí que te parte. Lo que te conmueve es ese niño que va detrás de ese padre toda la película, a veces casi sin ser visto por ese padre que está desesperado por encontrar esa bicicleta y salvar su vida, su estatus, su matrimonio. Y el chaval está ahí pegado con esa admiración profunda que tiene por su padre. Cuando se estrenó en Italia, la película tuvo un éxito inmediato. Así lo explicaba el propio Vittorio De Sica. Era la primera vez que la película se proyectaba ante el público y su reacción me dejó totalmente emocionado, tembloroso, acongojado de ver el éxito que tenía. Rossellini, que estaba a mi lado, se dio cuenta e hizo algo que acabaría condenándome a un vicio terrible. Me colocó un cigarrillo en la boca y me lo encendió. Desde entonces fumo como un turco. Pronto la película dio el salto internacional y en la ceremonia de los Oscar de 1950 recibió un premio especial como la mejor película extranjera estrenada en Estados Unidos, ya que por entonces todavía no existía la categoría de mejor película de habla no inglesa. Enseguida, El ladrón de bicicletas se convirtió en un clásico y ha figurado desde entonces en los primeros puestos de las listas de las mejores películas de la historia del cine, elaboradas por cineastas y críticos. En la realizada en 2002, por ejemplo, aparecía en 6º lugar. ¿Sabe que Ladrón de bicicletas la están poniendo aquí? ¿Sí? Sí. Oh, eso sería un Yo no buen la he modo visto. de... ¿No ha visto Ladrón de bicicletas? Sí. Es fabulosa. Yo he visto esa película 5 Por eso veces. no quiere Pues llevarme. tenemos que llevarla a ver Ladrón de bicicletas. Sí. De igual forma, se la considera una película que ha influido notablemente en muchos directores posteriores, en especial en aquellos que, como Ken Loach, practican un cine de tipo social. Se convirtió en una película absolutamente fundamental para nosotros. Demostraba que la clase obrera podía ser el sujeto en torno al cual podía girar la acción principal de una película. Tenía también una mirada cómica sobre la vida de esa clase obrera. Conseguía ser a la vez triste y divertida. Te revolvía por dentro, pero a la vez que te hacía sonreír. Dejamos la película de Vittorio De Sica porque ya tenemos preparado nuestro juego de las películas de esta semana. A ver cuántas adivináis hoy. Este soy yo, con mi gorra y mis gafas de vengador enmascarado, que conseguí de un amigo a cambio de algunas cosas. Y mi padre y mi madre, 2 personas que podían discutir sobre cualquier tema. Un momento. ¿Intentas decirme que el Atlántico es un océano mayor que el Pacífico? No, como tú quieras, el Pacífico es más grande. ¿Qué personas se pueden pelear por unos océanos? Brendan, ¿qué ocurre? Creo que el tren se ha perdido. ¿Qué ha dicho? Que el tren se ha perdido. ¿Cómo se va a perder si va por una vía? Se ve que ya se desviaron en algún momento. ¡Qué disparate! ¿Cuánto nos hemos desviado? Ni idea, aún no sabemos dónde estamos. El primer control es donde te piden el pasaporte. Los pasaportes llegaron de Ottawa la semana pasada. Están limpios. El segundo control es inmigración. Tendréis que darles uno de estos. Pone que aterrizasteis en el país hace 2 días. Buscarán la copia blanca, que no existe. Diréis que no sabéis qué ha pasado. Y si creéis que han perdido la hoja blanca, acabarán creyéndoselo. El tercer control es la trampa. Ahí es donde está la Guardia Revolucionaria. La mayoría ha estudiado en Estados Unidos o Europa. Y todos buscan a norteamericanos.
Bueno, la verdad es que no sé si eran hoy muy difíciles o muy fáciles. Supongo que dependerá de cada uno y sobre todo de si han visto o no esas películas y si las recuerdan, claro. Yo os saco de dudas en cualquier caso. En la primera se reconocía la voz del doblador de Woody Allen en una de sus películas de los años 80, Días de Radio, y el tema musical de su banda sonora que sonaba tras el diálogo era un clásico de Duke Ellington. A continuación venía Viaje a Darjeeling, una película de Wes Anderson estrenada en 2007 en la que tres hermanos deciden hacer juntos un viaje por la India. Su banda sonora está formada por músicas de otras películas ambientadas en la India y en concreto de la que oíamos un pequeño fragmento era La esposa solitaria, de Satyajit Ray. Y terminábamos con otra película de este siglo, Argo, dirigida y protagonizada por Ben Affleck y ganadora del Oscar al mejor film en 2012. Argo contaba la huida de un grupo de diplomáticos norteamericanos del Teherán ocupado por los seguidores del Ayatollah Khomeini en 1979, y su banda sonora era obra de Alexandre Desplat. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. La próxima semana, en concreto el jueves día 30 de noviembre, se van a cumplir 10 años de la muerte de Paul Walker, uno de los protagonistas de la saga Fast and Furious, que falleció trágicamente en un accidente de coche. En los siguientes minutos vamos a recordar lo que le pasó a él y a otras famosas estrellas de cine que se dejaron la vida en el asfalto. Dispérsense. Esto es ilegal. Abandonen el lugar inmediatamente. El espectáculo no está autorizado. En la película Crash de David Cronenberg, el personaje de Elías Koteas y sus amigos recreaban en un espectáculo clandestino famosos accidentes de coche. Ese lo reconocerás. Es el de James Dean. Y este es el próximo que Sigrid y yo vamos a hacer. El de Jane Mansfield. Y es que estos trágicos sucesos que forman parte de la crónica negra del cine provocan en mucha gente esa extraña mezcla de conmoción, fascinación y morbo que describía la película. Siempre he querido conducir un coche estrellado. Me refiero a un coche estrellado con historia. El del Race Kelly, el Rover 3500. Solo lo repararía para que pudiera circular, sin limpiarlo, sin tocar nada más. La luz de una estrella que se apaga demasiado pronto, la tragedia que convierte de golpe a un actor en mito. James Dean se rompió el cuello y se hizo inmortal. Sí, probablemente sea el de James Dean el caso más arquetípico, así que vamos a comenzar con él nuestro repaso. Muy bien, allá vamos. El choque fatal de James Dean. James Dean tenía 24 años cuando murió y solo había hecho 3 películas, 2 de las cuales ni siquiera se habían estrenado. No era pues una estrella, tan solo una promesa de Hollywood que los productores veían como un nuevo rebelde de tupé rubio y mirada inquietante. Pero es que asusta. ¿Qué asusta, Cal? Sí, cuando te mira. Es igual que un animal. Desde luego a mí me asusta. En realidad no le dio tiempo a ser famoso en vida ni tampoco estrella, tan solo rebelde, y de ahí a la leyenda. A James Dean le encantaban los coches e incluso participó en algunas carreras de aficionados. Durante el rodaje de Gigante, un nuevo amor entró en su vida. Pequeño bastardo, el Porsche de carreras de James Dean. Le puso ese nombre en su propio honor y le pintó el número con el que él corría, el 130. El 30 de abril de 1955, Dean y un amigo se dirigían a bordo de él a participar en una carrera que se celebraba en la localidad de Salinas. El actor conducía a más de 200 por hora. Era un trecho solitario de una carretera californiana de 2 carriles, la ruta 466. El sol empezaba a ponerse y el color de la carrocería, gris metalizado, se confundía con el color del asfalto. A lo lejos vio un automóvil que venía de frente y frenaba para girar a la izquierda. Sin quitar el pie del acelerador, James Dean le dijo a su copiloto: No te preocupes que ese tipo nos verá. No te preocupes que ese tipo nos verá. Aquellas fueron sus últimas palabras. Los 2 coches chocaron violentamente. Su amigo se salvó, pero James Dean se había roto el cuello y falleció en la ambulancia antes de llegar al hospital. Había muerto el actor, pero había nacido el mito.
Grace Kelly, en cambio, no estaba empezando como James Dean, sino que su carrera cinematográfica ya había terminado muchos años antes, cuando decidió retirarse del cine para casarse con Reiniero de Mónaco y convertirse en princesa. El 13 de septiembre de 1982, sin embargo, una noticia conmovió al mundo. Fue en esta colina rocosa, a lo largo de la frontera con Francia, donde el coche de la princesa Gracia perdió el control en una curva en la que ya han ocurrido muchos accidentes. El coche que conducía a Grace, acompañada de su hija Estefanía, perdió el control en una carretera cercana al Principado. Una carretera donde, curiosamente, años atrás, la actriz había rodado una peligrosa secuencia de persecución de automóviles en la película Atrapa a un ladrón. No vaya tan deprisa. ¿Quiere que nos cojan? ¿Quién nos va a coger? Los policías del coche negro, esos que vienen siguiéndole. ¿Por qué iban a seguirme? Por una razón sencilla, por ser John Robbie el gato. Estefanía pudo salir del vehículo y pedir ayuda, pero la princesa quedó atrapada entre los hierros. Grace Kelly fue trasladada aún con vida al hospital, pero fallecería al día siguiente. Tenía 52 años. Jane Mansfield nunca logró la fama de James Dean o Grace Kelly. Sus películas nadie las recuerda hoy en día y fue precisamente lo escabroso de su muerte en accidente de coche lo que ha atraído sobre ella la atención de los mitómanos. En vida se la tenía tan solo por una más de aquellas rubias que imitaban a Marilyn Monroe. ¿Os acordáis, por ejemplo, de aquella escena de Pulp Fiction? Debimos sentarnos en el sector de Marilyn Monroe. ¿Cuál de ellas? Hay dos Monroes. No es cierto. Esa es Marilyn Monroe. Aquella es Mamie Van Doren. No veo a Jane Mansfield. Debe de ser su noche libre. En casi todas sus películas hacía de rubia, cañón y atolondrada. A falta de talento, sus grandes pechos se convirtieron en su mejor arma. En la película Una mujer de cuidado, por ejemplo, Groucho Marx le decía: te quiero. Y yo a ti. ¿Pero por qué has esperado tanto tiempo para decírmelo? Ni siquiera has intentado besarme. Nunca estuve lo bastante cerca. El 29 de junio de 1967, Jane viajaba en coche hacia Nueva Orleans, donde al día siguiente debía aparecer en televisión. Un chofer conducía y en el vehículo viajaban la actriz con su último amante, 3 de sus hijos y su perro chihuahua. Los 5 pasajeros dormían cuando, en torno a las 2 de la madrugada, la autopista se llenó de bruma por el líquido con el que un camión fumigador había rociado el asfalto. El chofer no aflojó la marcha a pesar de la niebla y seguramente por eso no pudo ver la trasera del camión que circulaba a velocidad lenta hasta que ya fue demasiado tarde. Jane Mansfield, su compañero, el chofer y el chihuahua murieron en el acto. Los 3 niños, en cambio, tan solo sufrieron heridas leves. Zoltan, el mayor, solo tenía 6 años por entonces. Recuerdo que mi madre fue a una gasolinera y me sacó del asiento delantero. Me dijo que tenía que ir atrás. Le recuerdo haciendo eso y diciéndome: Zoltan, vas a estar bien. Yo estaba agotado y solo quería volver a dormirme. Si ella no me hubiese sacado del asiento delantero y se hubiese quedado detrás, entonces ya no estaría aquí. Todos los que iban delante murieron, mi hermano, mi hermana y yo. Pudimos sobrevivir. La leyenda dice que Jane Mansfield fue decapitada en la colisión, pero no es cierto. La mujer llevaba una peluca que en el choque saltó por los aires y cayó sobre el capó del coche. Quizá de ahí nació aquella historia falsa que también se recogía en la película Crash. Podríamos hacer la decapitación con la cabeza empotrada en el parabrisas y lo del perro muerto, ya sabes. El chihuahua del asiento trasero. Me pondré unas tetas enormes para que el público pueda ver cómo se cortan y se incrustan en el salpicadero. Paul Walker, el actor cuyo 10º aniversario de su muerte recordamos estos días, era, como su personaje de la saga Fast and Furious, un gran aficionado a los coches y a la velocidad. Un sistema nitro. Lo necesito. Esta mañana mi coche ha tocado techo a 225 por hora. Ya he visto cómo conduces. Tienes el pie muy pesado. Acabarás volando en pedazos. Y eso fue precisamente lo que le pasó el 30 de noviembre de 2013. Paul Walker y su amigo Roger Rodas habían asistido a un evento benéfico. Eran las 3:30 de la tarde cuando abandonaron el local en la ciudad de Santa Clarita, en California, y se subieron al Porsche favorito de los varios que tenía Walker. Vamos a dar una vueltecita. Rodas conducía y el actor iba de copiloto. No habían recorrido ni siquiera 1 kilómetro cuando, al tomar una curva, el conductor perdió el control del automóvil y este se estrelló contra un poste eléctrico.
El impacto hizo que el vehículo estallara en llamas y los dos hombres perecieron carbonizados. Paul Walker, el actor de la saga Rápido y Furioso, no falleció en el impacto, sino como consecuencia de las quemaduras. Así lo reveló el informe de la autopsia publicado por la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles. La investigación sobre las causas del accidente de tránsito aún continúan y según algunos medios locales, las autoridades barajan que el vehículo pudo estrellarse en el curso de una carrera con otro automóvil. No hubo carreras, ni tampoco indicios de alcohol o drogas en el cuerpo del conductor. La hija de Paul Walker interpuso una demanda contra la casa Porsche, alegando que el coche tenía defectos de diseño, pero el juez falló en su contra, dictaminando que todo se había debido a la imprudencia del conductor, que conducía a una velocidad superior a los 150 km/h. Así lo demostraron las huellas que los neumáticos habían dejado en el asfalto. Los del laboratorio afirman que las huellas de neumáticos coinciden, unos Masimoto ZX. Además, Porsche demostró que Walker llevaba 8 años sin cambiar esos neumáticos cuando se recomendaba hacerlo cada 3. El actor había fallecido sin ver estrenada su última película, la 7ª de la saga Fast and Furious, que en 2015 fue la ganadora en los premios que vota el público americano, y Vin Diesel y Paul Walker fueron elegidos también la mejor pareja cinematográfica del año. Al recoger el premio, Diesel lloró emocionado recordando a su compañero. Ojalá él pudiera estar aquí para ver esto, porque sé que está con nosotros en espíritu. Gracias por honrarme y lo más importante, gracias por honrar a ese ángel, mi hermano Paul Walker. Estos son los 4 casos más famosos de estrellas de cine muertas en accidente de tráfico, pero hay más. El impacto destrozó el tren de aterrizaje. ¿Y no va a arreglarlo? Oh, claro, ponemos cola y lo pegamos. ¿Qué tal? ¿No es usted esos tíos? ¿Qué tíos? Esos tíos, esos que son diestros. Les mandas a la selva con un trapo usado y una navaja y te levantan un centro comercial. No. Yo no sé hacer eso. Un accidente de aviación que le dejaba tirada en una isla junto a Harrison Ford en la película 6 días y 7 noches lanzó a la fama a la actriz Anne Hedge en 1998, y un accidente, pero esta vez de coche, acabó con su vida en 2022. Tras pasar varios días en el hospital en coma y con muerte cerebral, su familia decidió desconectarla. Y aunque no fue en accidente de circulación, también un coche fue la causa de la muerte de este otro actor. Niño prodigio ruso, ¿cómo era? ¿Chanko? ¿Cherpov? Alferis Chekhov, Pavel Andreevich, señor. Bien, Chekhov, Pavel Andreevich. Transmita un aviso a toda la nave. Sí, señor, enseguida. Anton Yeltsin, conocido sobre todo por su papel de Chekhov en el reboot de la saga Star Trek, falleció en 2016. En su caso, su propio coche le aplastó contra una columna cuando se bajó de él para retirar el correo del buzón sin echar el freno de mano y el auto se le vino encima. Y no podemos dejar de mencionar a un querido actor del cine español que también perdió la vida en la carretera. Esta noche nace el anticristo, pero no sé dónde. Por eso necesito invocar al demonio. Fuerte. Tengo que vender mi alma al diablo, pero no sé cómo. Alex Angulo, el inolvidable protagonista del Día de la Bestia y tantas otras películas, falleció en 2014 en La Rioja cuando se dirigía a un rodaje. Estos casos no son los únicos, hay más, y todos ellos vienen a demostrar que tampoco las estrellas de cine son inmunes a una de las grandes lacras de nuestro tiempo, la muerte en accidente de coche. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo.
Hoy nos visitan Néstor López y Óscar Romero, directores del cortometraje Anticlímax, protagonizado por Manolo Solo y Belén López, que ganó la Biznaga de Plata al mejor cortometraje en el pasado Festival de Málaga y el premio al mejor corto y a la mejor fotografía en el Festival de Medina del Campo. Y con los dos hemos hablado de cómo es el mundo de los cortometrajistas, especialmente en estas fechas cuando los dos están en plena promoción para conseguir que su corto esté nominado a los Goya en su categoría. Pues Anticlímax surgió de forma anecdótica, como surgen muchas ideas. En mi caso fue un sueño, y un sueño en el que yo simplemente estaba viendo un partido de la NBA en mi casa, me quedé dormido y bueno, pues se introdujo en mi sueño el sonido de la televisión. Y acabé jugando al baloncesto pues con tipos de 2 metros y más de 100 kilos. Claro, cuando me desperté me di cuenta de que esto había ocurrido y dije, bueno, pues esto puede ser interesante, una historia en la que se mete la voz de otra persona en tu propio sueño, ¿no? Apaga la tele, por favor, que mañana tengo que madrugar. La conexión con la historia también nace porque a Óscar y a mí nos han dejado muchas veces, demasiadas. Me voy a ir. ¿Qué vas a hacer para que no me vaya? Y ahí surge una reflexión. ¿Cómo es posible que una persona a la que has querido mucho y que te ha querido mucho te haya dejado de querer? Nosotros creemos que cuando has llegado a ese punto tiene mala solución, pero no significa que la mala solución no es que no exista. ¿Qué estás haciendo para salvar nuestra relación? Se supone que tengo que hacer algo. No lo sabía. Pero sí creemos, y en el cortometraje es una cosa que remarcamos o queremos remarcar, que es que se debe trabajar, y se debe trabajar la pasión y se debe trabajar la comunicación. Son cosas que se tienen que trabajar continuamente. Lo que pasa es que el error más común es que nos gusta tanto la sensación de los primeros meses en una relación que tendemos a idealizarla, y todo lo que ya no sea parecido a eso parece que vamos mal o parece que vamos desencaminados. Simplemente es que las cosas evolucionan. Entonces, ¿qué pasa? Que nos enroscamos en eso, y ahí es donde Anticlímax entra, en la parte de los sueños, esa idealización, esos primeros momentos, y creemos que nos tenemos que amarrar a eso como un clavo ardiendo, ¿no? Entonces yo creo que la pasión, la comunicación se tiene que trabajar, que es precisamente lo que no han hecho nuestros protagonistas, y están por lo tanto condenados al fracaso sentimental, ¿no? Si no lo trabajan. No es relativamente fácil conseguir a actores de nivel cuando eres cortometrajista, primero porque no tienes los medios para cubrir lo que realmente vale una interpretación de ese nivel, o sea, en términos económicos, tú no le puedes pagar el caché en un cortometraje, que es imposible. Yo no puedo pagar una estrella, así que estamos perdiendo el tiempo. Lo entiendo. Entonces solamente te queda 2 bazas, la trayectoria que tú tengas previa y el guión, la historia. Siempre he querido interpretar a Jekyll y Hyde. Me apetece mucho esta producción. Por mi experiencia, cuando tenía menos, me sorprendí porque sí entraban actores de renombre. Me acuerdo que el primer cortometraje que hice lo protagonizó Manolo Zarzo y yo tenía 22 años. Y cuando terminamos el rodaje le dije, oye Manolo, ¿por qué has decidido aceptar un cortometraje conmigo, que soy un chaval y está empezando y no sabe de qué va esto? Y me dice, pues ¿sabes por qué? Porque creo que es importante ayudar. Y si yo sé interpretar y te puedo ayudar a través de lo que sé hacer, lo voy a hacer. Y me he encontrado que eso lo tienen muchos otros actores. Y yo creo que Manolo Solo y Belén López son dos que lo tienen dentro. Manolo Solo además ha hecho muchísimos cortos. Ya llevaba un par de años que no hacía, pero ha hecho muchos cortos y le da igual trabajar con Erice que ganar un Goya, le da igual, porque él, si la historia le gusta, pues él la iba a seguir. Y para mí eso es un actor, ¿no? Son los actores que nos interesan. Puede que sea lo que más dinero le proporcione en toda su vida. Néstor es productor y yo no. Él sabe bien que sacar rentabilidad de un corto es prácticamente imposible. Mira, yo llevo entre dirigidos y producidos 25 cortometrajes. He rentabilizado algunos en base a alguna venta muy loca que cierres a nivel internacional o porque te lo compra Movistar Plus aquí y tal, pero... Y sobre todo en premios de festivales, pero es que claro, es que eso no depende de ti. Conseguir dinero es difícil. El cortometraje se tiende a perder dinero, es una máquina de perder dinero. Si haces el cortometraje y lo usas para construir una carrera y una trayectoria, entonces es una inversión de dinero. ¿Sabe lo que puede hacer? Producir una película de un género que sea comercial. Y cuando sea un éxito, coge los beneficios de eso y hace sus 12 películas sobre los apóstoles. ¿Y funcionaría? Por supuesto. En mi caso sería injusto decir que no me ha servido. Es verdad que todos el dinero que yo he puesto de mi bolsillo, de la productora, en los cortometrajes y que no he recuperado, que es lo habitual, es verdad que ha sido inversión de futuro, ¿no? Porque eso nos ha permitido, pues por ejemplo, entrar en un gran festival, te hablo de un Sundance o te hablo de un Austin, un gran festival, que eso lógicamente nos va a facilitar luego entrar en muchos otros sitios, ¿no? Babe, I love you so. I want you to know. Los nominados al mejor cortometraje de ficción son... Hay que tocar a muchos académicos
para que lo vean. O sea, básicamente es eso, o sea, llegar al mayor número de académicos posibles, que lo vean, mover mucho en redes, hay que hacer una inversión en publicidad. Y al final se trata de la poca repercusión que tienen los cortos, conseguir que en esos días en los que votan los académicos lo pueda ver el mayor número posible y que tenga muchas ganas la gente de verlos. Hemos tenido la suerte de obtener muy buenas críticas con este cortometraje, la verdad que la prensa nos ha tratado fenomenal y claro, pues eso tenemos que aprovecharlo, que esa difusión pues llegue y el corto se vea. Y el Goya es para... Al final la campaña Goya es una cosa agotadora en tiempo y en energía, aunque tengas recursos, también lo es. Y aquí en los Goya entra el que mejor consiga llegar a los académicos. Ahora estamos muy centrados en los Goya y a nivel nacional, pero nuestra estrategia a partir del año que viene será más internacional, si todo va bien, ¿no? Será pues intentar conseguir esas selecciones de Oscar pues para poder optar al Oscar en el futuro, claro. Y una vez que entras es como el Goya, pero multiplicado por mucho, ¿no? Yo me acuerdo, estuve preseleccionado al Oscar en el 22, no entramos en la shortlist, que había un comité, pero una vez que tú pasas ese comité también, se organizan unos pases en Los Ángeles, o sea, es que todo eso es como los Goya, pero multiplicado por 10. Necesitas cierta economía detrás o la persona correcta que le presente el corto a la persona correcta para que entren en la shortlist. Y una vez que está la shortlist es conseguir que el mayor número de académicos de Hollywood, de la Academia de Hollywood, de la Academy, te voten. Y se hace también con envíos postales, con pases en la Academia, que se hable mucho, etcétera, etcétera. And the Oscar goes to The Windshield Wiper. A los españoles les ha ido bien. Alberto Mielgo ganó, que además me parece un corto muy bueno, Limpia Parabrisas. Pero el año pasado hubo 4 cortos de ficción españoles en la shortlist, donde votamos de Santi Requejo. En España tuvo un recorrido muy bueno. El de Bea de Silva también tuvo un recorrido muy bueno. Pero luego, por ejemplo, Plastic Kill. Pero luego estuvo El Tratamiento de Álvaro Carmona, que era un corto que en España tampoco ha tenido un grandísimo recorrido. De hecho, no era un cortometraje ni preferido, digamos, para los Goya y tal. Y de repente están shortlist de Oscar y, joder, te llevas una sorpresa, ¿no? Nadie lo esperaba, ¿no? Mandela, Zulu, Lotuli, Dadu, Stephen Biko, Government Bentley, Robert Zabukwe, Baba Tambo, Basopa, Soweto, Alanga, Sharpeville, Matola, Alexandra, Aberoni, Mamelodi, Guguletu. Katinga, Lusaka, Maseru, Harare. The children sing about the great ones who cry freedom for South Africa. Ambamfana, Amo Yoga Chela Bonke, Amo Chele Lonke Lizwe, Sifuni Kululeku. Y George Fenton pertenece a la banda sonora de Grita Libertad, una película dirigida por Richard Attenborough en 1987 que contaba la historia del activista negro anti-apartheid Stephen Biko, al que daba vida en la película Denzel Washington. Pero llega el momento de Jack Bourbon.
Jack Bourbon presenta Puente de mando todo dispuesto. Potencia impulsora a su discreción. Cuando el cine rompe los límites. El futuro es nuestro mundo. El futuro es nuestra época. Las mejores películas del cine de ciencia ficción. Un mundo que permite que nuestros sueños científicos y tecnológicos se hagan realidad. ¿Qué tal, amigos? Fue el astrónomo, escritor y divulgador científico Carl Sagan quien lo profetizó hace ya algunos años. Es posible que en las próximas décadas recibamos una señal de una civilización que esté muy lejos y sea espectacularmente exótica, y que, como consecuencia, el mundo que conocemos cambie. Esa comunicación con una civilización extraterrestre la hemos visto en películas como Encuentros en la tercera fase de Spielberg o Contacto de Robert Zemeckis, basada precisamente en una novela escrita por el propio Carl Sagan. Y es también el tema central de la película que os traigo hoy, La Llegada, dirigida por Denis Villeneuve en 2016 y protagonizada por Amy Adams, Jeremy Renner y Forest Whitaker, entre otros. Pero ahora no estoy tan segura de creer en principios y finales. Hay días que definen nuestra historia más allá de nuestra vida, como el día en que ellos llegaron. Con estas palabras, que avanzan mucho de lo que ocurrirá en la película, comienza La Llegada, un film que está en las antípodas de la típica invasión alienígena, en el que no hay muchos efectos especiales, ni destrucción masiva, ni acción a lo Michael Bay o Roland Emmerich, pero que sin embargo no carece de emoción ni de suspense. La Llegada sería más bien una película de ciencia ficción filosófica, que es a la vez utópica y positiva. 12 naves alienígenas llegan a la Tierra situándose inmóviles en diversos puntos del planeta. El ejército norteamericano recurre a un físico y a una experta en lingüística para que intenten comunicarse con los extraños visitantes. Recuerden, necesitamos respuestas lo antes posible. ¿Qué quieren? ¿De dónde son? ¿Por qué están aquí? Esa es la prioridad. Sí. De esta forma, los protagonistas trabajarán juntos para encontrar los patrones de comunicación que les permitan hacerles llegar esas preguntas. ¿Cuál es vuestro propósito en la Tierra? Ahí es donde quiere llegar, ¿no? Entonces, primero debemos asegurarnos de que comprenden lo que es una pregunta, una petición de información que requiere una respuesta. Después, debemos aclarar la diferencia entre vosotros, ellos dos en concreto, y todos vosotros, la especie, porque no queremos saber qué hace aquí fulanito el extraterrestre, sino por qué ha aterrizado su especie. Y lo más importante, debemos manejar suficiente vocabulario para comprender su respuesta. Los tripulantes de la nave situada en Montana son dos gigantescos seres de aspecto parecido a un pulpo con 7 patas, de ahí que les denominen heptópodos, y poco a poco iremos descubriendo cosas sobre ellos. Hay muchas cosas que no sabemos sobre los heptápodos. La composición química de su nave espacial nos es desconocida. El casco no emite residuos, gases ni radiación. ¿Son científicos o turistas? Si son científicos, no parecen hacer muchas preguntas. ¿Por qué han aterrizado donde lo han hecho? El problema es que cuando consiguen descifrar en parte su lenguaje y les hacen la pregunta, la respuesta resulta de lo más inquietante. ¿Qué dice? Ofrecer arma. Los ejércitos de varios países entienden esa respuesta como una amenaza y el posicionamiento de sus naves por todo el mundo como una estrategia de invasión, por lo que se preparan para reaccionar militarmente, aunque el mensaje bien pudiera ser otra cosa. No sabemos si entienden la diferencia entre un arma y una herramienta. Nuestra lengua es confusa y hay palabras con dobles significados. Cabe la posibilidad que nos estén pidiendo que les ofrezcamos algo, no al revés, como la primera fase de un trueque. ¿Y cómo aclaramos sus intenciones solo con esas 2 palabras? La Llegada se basa en un relato corto titulado La historia de tu vida, obra del escritor estadounidense especializado en ciencia ficción Ted Chiang. Una de las cosas que quería mostrar con mi historia y que no he visto en otras historias de ciencia ficción es el proceso de aprender un idioma alienígena cuando tienes que ir descodificando de manera escrupulosa el vocabulario y la gramática. El idioma de estos alienígenas nos ofrecen un modo de cognición radicalmente diferente,
una manera de pensar distinta y por tanto también una forma diferente de entender el universo. Y es que La llegada no es tanto una historia sobre invasiones extraterrestres como un relato sobre el lenguaje y la comunicación entre dos especies de distintos planetas. Canguro. ¿Qué quiere decir? En 1770, el barco del capitán James Cook embarrancó en la costa australiana y Cook se adentró en el territorio de los aborígenes. Uno de los marineros señaló a los animales que saltaban con sus crías en una bolsa y preguntó qué eran. Los aborígenes contestaron canguro. ¿A dónde quiere llegar? Más tarde supieron que canguro significa no entiendo, así que necesito hacer esto para evitar malentendidos. De lo contrario, tardaremos 10 veces más. En muchas películas, los extraterrestres hablaban directamente en inglés o se comunicaban con los humanos por percepción extrasensorial. Otras veces, la comunicación se hacía mediante la música o las matemáticas, asumiendo que estas son lenguajes universales. Parecen no entender álgebra, pero captan conocimientos más complejos. En este caso, los extraterrestres nos hablan en su propio idioma, una serie de ruidos que no podemos identificar ni siquiera como algo parecido a palabras, pero que sí tienen una representación gráfica, una serie de símbolos circulares. A diferencia de todas las lenguas humanas escritas, su escritura es semasiográfica. Transmite un significado, no representa sonidos. A diferencia del habla, un logograma carece de tiempo. Su lengua escrita no va hacia adelante o hacia atrás. Los lingüistas llaman a esto escritura no lineal, lo que plantea una pregunta. ¿Es así como piensan? Y es que la idea en torno a la cual gira La llegada se basa en una hipótesis ya formulada por los lingüistas. Sabes, he estado leyendo un poco sobre esa idea de que la inmersión completa en un idioma extranjero puede llegar a reconfigurar tu cerebro. Sí, la hipótesis de Sapir-Whorf. Nuestro lenguaje determina nuestra forma de pensar y... Sí, afecta nuestra forma de verlo todo. Según esta hipótesis, el lenguaje crea hábitos del habla y esos hábitos se convierten en hábitos de pensamiento. Es decir, te hacen pensar de cierta manera concreta. Cuanto más aprende la protagonista del lenguaje, más asimila su conciencia y eso hace que cambie su percepción lineal del tiempo. El arma es su lengua. Nos la regalaron. ¿Sabe lo que significa? Que podremos aprender heptápodo si sobrevivimos. Si uno lo aprende, cuando lo aprende realmente, comienza a percibir el tiempo como ellos. Entonces puede ver el porvenir. El tiempo no es igual para ellos. No es lineal. Es decir, gracias al nuevo lenguaje aprendido, la protagonista llegará a ser capaz de visualizar toda su vida a la vez, incluyendo los acontecimientos que aún no han ocurrido. Aunque no lo creas, sé una cosa que va a pasar. No puedo explicar cómo lo sé, pero lo sé. Y cuando se lo dije a tu padre se enfadó mucho y me dijo que me había equivocado. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Para plasmar la representación del lenguaje de los extraterrestres, el director Denis Villeneuve se decantó por unas imágenes circulares diseñadas por la artista de Montreal Martine Bertrand, que sugieren la idea de que la comunicación y el tiempo son un lazo cerrado. No quería nada que se pareciera a cualquier lenguaje humano, quería algo que viniera de una forma de pensar diferente. Entonces vino Martín con esa idea tan potente de los círculos abstractos que parecen granos de café machacados sobre una superficie. Y además creamos una especie de diccionario y una estructura de cómo se desarrollan las palabras en ese idioma. Es una de las cosas que más me gustan de la película. Otro asunto importante era el aspecto que iban a tener los extraterrestres. ¿Ha habido algún contacto físico con los... Solo a mí me cuesta decir extraterrestres? Hay un muro, como de cristal, no podemos acercarnos. ¿Y cómo sabes? Denis Villeneuve otra vez. Es un gran reto tratar de crear algo que no haya sido visto antes. Para mí la principal cualidad que esos aliens debían tener era una gran presencia. Ya sé que no hay mucha gente que haya nadado entre ballenas, pero yo quería proporcionar esa sensación al público, la de estar junto a una gran bestia bajo el agua y sentir su gran inteligencia y su fuerte presencia.
Una banda sonora inmersiva a cargo del islandés Jóhann Jóhannsson y la excelente fotografía de colores apagados, obra de Bradford Young, crean la estética y la sugerente atmósfera que envuelve la película. Lo llamamos ciencia ficción sucia. Queríamos crear la sensación de que esto está ocurriendo en un día lluvioso, en un maldito martes por la mañana, cuando eres un niño y vas hacia el colegio en el autobús escolar y miras por la ventana las nubes y la atmósfera gris del día. Queríamos huir de la espectacularidad y de las luces brillantes de otras películas del género y conseguir con la fotografía algo triste y delicado. Y por supuesto está el trabajo de los actores. Forest Whitaker como el militar a cargo del proyecto, Jeremy Renner como el experto en física y Amy Adams como la lingüista, un personaje que es el verdadero corazón de la película y que la actriz sostiene con una interpretación que transmite tanta determinación como fragilidad. Amy Adams. Él quería enfocarlo como la historia íntima de una mujer que sí, está en medio de ese alucinante mundo de ciencia ficción visualmente tan interesante, pero en el fondo no deja de ser un papel muy personal e íntimo. Me encanta que la historia se cuente desde el punto de vista femenino. La Llegada obtuvo 8 nominaciones a los Oscar de 2017, incluida la de Mejor Película. Al final solo ganó el premio a los mejores efectos de sonido, pero el film está considerado una de las obras maestras de la ciencia ficción cinematográfica en lo que va de siglo. Una película que se ve tanto con el cerebro como con el corazón y que es capaz de generar reflexiones que van más allá del género al que pertenece. Si pudieras ver toda tu vida de principio a fin, ¿cambiarías algo? De esta forma, las naves extraterrestres se convierten en algo parecido al monolito de 2001, Una odisea del espacio, el pretexto que permite que nuestra propia conciencia humana evolucione. Creo que es, de largo, mi película más conmovedora. Una historia delicada, poética y poderosa. Y creo que si el espectador acepta el viaje que le propongo, se conmoverá profundamente y la película hará que se plantee hermosas preguntas. Nada más terminar La Llegada, Denis Villeneuve se puso a trabajar en la secuela de Blade Runner 2049, elegido por el propio Ridley Scott para esta misión. Y eso que el canadiense Villeneuve no había destacado hasta entonces como director de ciencia ficción. Su filmografía se movía entre el drama psicológico y el thriller, con títulos como Prisioneros, Enemy o Sicario. Una de las cosas que no podía hacer en Canadá, porque allí los presupuestos no lo permiten, era una película de ciencia ficción, y llevo soñando con ello desde que tenía 10 años. Para mí es como abrir un frasco que contiene algo poderoso, herramientas para explorar nuestra propia realidad de una manera muy dinámica. Tras La Llegada y Blade Runner 2049, Villeneuve se confirmaría como uno de los mejores directores de ciencia ficción actuales, haciéndose cargo de Dune y de su segunda parte que se estrenará en 2024. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues así termina Sucedió una noche. El encargado de despedir hoy el programa va a ser el gran Marvin Gaye, con una versión en directo de Días de Vino y Rosas, la canción de la película de Blake Edwards. Un saludo de Leo Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima. The days of wine and roses laugh and run away. Ooh, like a child at play. Through a meadowland towards a closing door, a door marked nevermore, that wasn't there before. Ooh,
passing breeze. Ooh, filled with memories of the golden smile that introduced me to the days, wine and roses, and you. Just a passing breeze. It is filled with memories of the golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you. Thank you. Cadena SER. La radio.